¿Qué pasaría si todo lo que amas del cine moderno comenzara en una sola década? Los años 1970 no solo cambiaron las películas, las reinventaron. Mientras América se desmoronaba por el escándalo y la guerra, los cineastas declararon la revolución. Los estudios se desmoronaron mientras los tours conquistaban. Las audiencias presenciaron visiones tan impactantes, tan innovadoras, que el cine nunca se recuperaría. ¿Listo para descubrir cómo 7 películas de 7 años transformaron todo? El viaje comienza ahora. 1970. Patton. George C. Scott rechazó su Oscar por Patton, siendo el único ganador de actuación que rechazó el máximo honor de Hollywood. A finales de los años 60, Estados Unidos había quedado dividido y cuestionando su identidad militar. El director Franklin J. Schaffner y el productor Frank McCarthy pasaron años luchando para llevar la historia del General George S. Patton a la pantalla, enfrentando resistencia de los estudios que temían que una película de guerra fracasara durante Vietnam. Lo que entregaron no fue solo otra epopeya bélica. La película comienza con esa escena icónica, Scott de pie, solo frente a una enorme bandera estadounidense, dando un discurso tan cautivador que ha sido referenciado y parodiado durante décadas. Los estadounidenses nunca han perdido y nunca perderán una guerra, porque la sola idea de perder les resulta odiosa a americanos. La cámara se aleja para revelar sus revólveres, con empuñaduras de nácar, botas perfectamente lustradas e inquebrantable. Confianza. Scott encarnó a Patton tan completamente que el propio personal del general dijo que era como ver un fantasma. Su actuación reveló a un guerrero complejo, brillante pero inestable, devoto pero egocéntrico. Cuando Scott ganó el premio a mejor actor, telegrafió a la Academia: "Solicito respetuosamente que retiren mi nominación. Mi rechazo al premio de la Academia se basa en mi desprecio personal por el proceso de votación". No asistió a la ceremonia, viendo un partido de hockey. En su lugar, el éxito de la película transformó la manera en que Hollywood retrataba a los militares, no como héroes unidimensionales, sino como seres humanos complicados con defectos y brillantez entrelazados. Francis Ford Coppola, quien escribió el guión antes de convertirse en una leyenda de la dirección, ha dicho que este proyecto le enseñó a equilibrar el espectáculo con el estudio íntimo de personajes, una lección que pronto aplicaría en El Padrino. Si vas a ganar cualquier batalla, tienes que hacer una cosa: tienes que hacer que la mente controle al cuerpo. Nunca dejes que el cuerpo le diga a la mente qué hacer. El Patton de Scott pronunció esta línea con tal convicción que trascendió la pantalla y se convirtió en un referente cultural. Patton arrasó en los premios Oscar con 7 victorias, incluyendo Mejor Película, demostrando que al público le atrae la narrativa matizada incluso en géneros tradicionalmente directos. El éxito en taquilla de la película, más de $61 millones, con un presupuesto de $12 millones, mostró a los estudios que películas inteligentes y complejas también podían ser éxitos comerciales. En 1971, The French Connection, la persecución de coches más peligrosa en la historia del cine, no se filmó con permisos, conductores de acrobacias o cerramientos. Calles. El director William Friedkin simplemente soltó a Gene Hackman en un Pontiac a través de Brooklyn. La ciudad de Nueva York, a principios de los años 70, era una metrópoli en decadencia y plagada de crimen. El telón de fondo perfecto para una historia sobre un policía brutal y obsesivo persiguiendo a contrabandistas franceses de heroína. El productor Philip D'Antoni acababa de hacer Bullet con Steve McQueen y quería superar la legendaria persecución en coche de esa película. Lo que consiguió fue algo que aún hace que los espectadores se aferren a sus reposabrazos 50 años más tarde. The French Connection sigue al detective Jimmy Popeye Doyle, un personaje basado en el agente antidrogas Eddie Egan de la vida real. Hackman, quien no era la primera opción del estudio, se transformó en este protagonista moralmente ambiguo, racista, violento, pero totalmente decidido. La famosa secuencia de persecución donde Doyle persigue un tren elevado en un coche civil fue filmada sin los permisos adecuados. Friedkin admitió más tarde: "Towering Dirty Errors de Release. Teníamos una sirena de policía encima del coche y un oficial de policía con nosotros, pero no teníamos permisos para filmar en esos calles". El enfoque imprudente al filmar resultó en múltiples accidentes reales. Ese momento cuando el coche de Hackman choca contra otro vehículo. Eso fue una colisión no planificada con un residente local que iba a trabajar. La producción simplemente pagó los daños y conservó la filmación. Fernando Rey, quien interpretó al elegante villano francés Alain Charnier, ni siquiera era la elección prevista de Friedkin. El director quería a Francisco Rabal, pero descubrió después de volar a Europa que Rabal apenas hablaba inglés. Rey intervino y creó a uno de los antagonistas más sofisticados del cine. ¿Raspa sus pies en Poughkeepsie? Esta extraña pregunta de interrogatorio se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película, mostrando la intensa intimidación de Hackman. Cuando le preguntaron sobre la frase años más tarde, Hackman simplemente respondió: "No tengo idea de lo que significa, solo era para confundir y aterrorizar al SOS".
Impacto. The French Connection recaudó más de $75 millones contra un modesto presupuesto de $1.800.000 y arrasó en los premios de la Academia, ganando mejor película, director, actor, guión adaptado y edición. Su realismo crudo revolucionó los dramas policiales, reemplazando los procedimientos pulidos de los años 60 por algo mucho más visceral y moralmente complejo. Sin The French Connection no existirían Heat, The Wire ni Breaking Bad. 1972. El Padrino. Francis Ford Coppola casi fue despedido 3 veces mientras hacía lo que se convertiría en la mejor película estadounidense de todos los tiempos. Los ejecutivos de Paramount odiaban su reparto, su ritmo y su iluminación. A principios de la década de 1970, Paramount Pictures estaba desesperado por un éxito. Adquirieron los derechos de la novela de Mario Puzo por solo $80.000 antes de que se convirtiera en un bestseller. Cuando el libro explotó en popularidad, lo apresuraron a producción, pero nadie quería dirigir lo que se veía como solo otra película de gángsteres. Coppola estaba lejos de ser la primera opción del estudio. A los 31 años, era relativamente desconocido, y estaba profundamente endeudado por su estudio de cine independiente, American Zoetrope. Aceptó el trabajo principalmente por el dinero. El estudio lo enfrentó en casi todas las decisiones, particularmente en elegir a Marlon Brando como Don Vito Corleone. Brando, que alguna vez fue la realeza de Hollywood, ahora era considerado veneno para la taquilla debido a su difícil reputación. Los ejecutivos también se opusieron a Al Pacino para el papel crucial de Michael Corleone, considerándolo demasiado bajo y desconocido. Coppola tuvo que luchar por su visión, incluso realizando pruebas de cámara a su propio costo para demostrar que sus elecciones de elenco funcionarían. Durante el rodaje, el estudio estaba tan descontento con las escenas oscuras y mal iluminadas que reunieron a un equipo de directores de reemplazo listo para asumir. Le haré una oferta que no podrá rechazar. Esta línea, dicha con las mejillas llenas de algodón de Brando y un susurro rasposo, se convertiría en una de las más citadas en la historia del cine. La preparación de Brando era legendaria. Rara vez memorizaba sus líneas. En su lugar las leía de tarjetas de referencia. Para su audición, se peinó hacia atrás con betún de zapatos e improvisó el personaje en el acto. La famosa secuencia de apertura de la película, un alejamiento lento del sepulturero Bonacera pidiendo un favor, fue una clase magistral en establecer el tono y el tema. El director de fotografía Gordon Willis, apodado el Príncipe de las Tinieblas por su estilo sombrío, creó un lenguaje visual que influiría en generaciones de cineastas. La interpretación de James Caan como el temperamental Sonny Corleone fue tan convincente que, después del estreno de la película, fue abordado por miembros reales de la mafia que elogiaron su autenticidad. Más tarde, Caan reveló que basó algunos de los gestos de Sonny en su amigo, el comediante Don Rickles. El Padrino recaudó $245 millones contra un presupuesto de $6 millones y ganó 3 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película. Su influencia es inconmensurable, desde su ritmo deliberado hasta su compleja caracterización de villanos, y su rechazo a la cinematografía brillante que dominaba Hollywood. Lanzó o revitalizó carreras, Pacino, Brando, Coppola, Robert Duvall, y demostró que el arte y el comercio podían alinearse perfectamente en el cine comercial estadounidense. 1973. El Exorcista. Los miembros del público se desmayaron, vomitaron y huyeron de los cines durante las proyecciones de El Exorcista. Un hombre en la ciudad de Nueva York se lanzó contra la pantalla, tratando de matar al demonio. La película fue prohibida en varios países. El director William Friedkin, recién salido de su éxito con The French Connection, quería aterrorizar al público de maneras que nunca antes habían experimentado. Cuando leyó la novela de William Peter Blatty sobre una joven poseída por un demonio, vio su oportunidad. Lo que siguió fue una de las producciones más problemáticas y legendarias en la historia del cine. El set se incendió misteriosamente, destruyendo todo excepto el dormitorio de la joven Linda Blair, donde se filmaron las escenas de exorcismo. Varios actores y miembros del equipo reportaron la muerte de familiares durante la producción. El set del dormitorio refrigerado, donde se filmaron la mayoría de las escenas de posesión, se mantenía a temperaturas cercanas a la congelación para captar el aliento visible de los actores, causando mal funcionamiento del equipo y neumonía a varios miembros del equipo. Para la escena donde el personaje de Blair baja las escaleras como araña, Friedkin usó originalmente a una contorsionista, pero el efecto parecía demasiado irreal. La escena fue eliminada solo para ser restaurada décadas después con efectos digitales para la versión del director. La infame escena del crucifijo hizo que la actriz Ellen Burstyn se negara a hablar con Friedkin durante años, sintiendo que había ido demasiado lejos. El poder de Cristo te obliga. Esta desesperada invocación del padre Merrin se convirtió en la frase más icónica de la película, repetida con urgencia creciente durante el exorcismo.
Max von Sydow, quien interpretó al padre Merrin, tenía solo 44 años cuando filmó, pero llevaba un maquillaje extenso para parecer décadas mayor. El equipo de efectos especiales creó la apariencia demoníaca de Blair mediante medios prácticos que se mantienen sorprendentemente bien hoy en día. Su giro de cabeza de 360 grados utilizó un muñeco animatrónico de tamaño real, mientras que la legendaria escena de vómito utilizó un complejo sistema de tubos y una mezcla de sopa de guisantes y avena. Blair, de solo 14 años durante el rodaje, necesitó terapia extensa después. Mercedes McCambridge, quien dio voz al demonio Pazuzu, se preparó tragando huevos crudos, fumando en cadena y bebiendo whisky para lograr los sonidos guturales inhumanos. Inicialmente no fue acreditada, lo que llevó a un amargo asunto legal. Batalla. El Exorcista recaudó $441 millones en todo el mundo, equivalente a más de $2.000 millones en dinero de hoy. Se convirtió en la primera película de terror nominada a Mejor Película. Transformó el género, demostrando que el terror podía ser sofisticado, filosófico y aclamado por la crítica. Todas las películas de posesiones desde entonces, desde El Conjuro hasta Hereditary, están a su sombra. 1974, Chinatown. Jack Nicholson actuó con un vendaje en la nariz después de que el director Roman Polanski le cortara la fosa nasal con un cuchillo durante una disputa en el set. La herida permanece visible en la película final. Los Ángeles a mediados de los años 70 estaba reexaminando su propia historia en medio de escándalos políticos y preocupaciones medioambientales. El guionista Robert Towne pasó años investigando las guerras del agua en California a principios del siglo XX, creando una obra maestra del neo-noir que exploró la corrupción en los niveles más altos de la sociedad. Su guión es considerado por muchos como el más perfecto jamás escrito. El productor Robert Evans, en alza después del éxito de El Padrino, luchó por mantener el desenlace sombrío de Towne en contra de los deseos del estudio. La infame línea final, olvídalo Jake, es Chinatown. Casi no llegó a la película. Polanski insistió en el desenlace más oscuro, sacando de su propio trágico pasado. El misterio central de la película, que involucra incesto, derechos de agua y corrupción municipal, era tan complejo que incluso los actores a veces perdían el hilo de la trama. Nicholson, en el apogeo de su carisma, interpretó al detective privado Jake Gittes con un equilibrio perfecto de cinismo e idealismo oculto. La nariz vendada de su personaje se convirtió en una de las imágenes más reconocibles del cine. La interpretación de Faye Dunaway como la misteriosa Evelyn Mulwray sigue siendo una de las mejores actuaciones femeninas en el cine. Historia. Su relación con Polanski fue notoriamente tensa, culminando en un incidente donde él le negó el uso del baño durante una escena. Cuando ella protestó, él supuestamente colocó una taza en el suelo y le dijo que usara eso en su lugar. Es mi hermana y mi Isha. Esta revelación, lanzada por Dunaway en un momento de desesperación, sorprendió al público en 1974 y sigue siendo impactante hoy en día. La escena fue filmada en un coche real con los actores apretados junto a los operadores de cámara en el asiento trasero, creando la intensidad claustrofóbica que hace que el momento sea tan inolvidable. John Huston, quien dirigió clásicos del cine negro como El Halcón Maltés, fue elegido para interpretar al villano Noah Cross. Su imponente presencia y su voz culta crearon uno de los antagonistas más escalofriantes del cine, un hombre cuya maldad es aún más aterradora por su banalidad y social aceptación. Chinatown recaudó $29 millones en la taquilla y ganó un premio de la Academia al mejor guión original. Su influencia se extendió mucho más allá del cine, renovando el interés en la controvertida historia del agua de Los Ángeles y estableciendo un modelo visual para innumerables películas y programas de televisión. Sin Chinatown no existiría True Detective, sin L.A. Confidential, sin Mulholland Drive. 1975, Tiburón. El tiburón mecánico de Steven Spielberg fallaba con tanta frecuencia que se vio obligado a mantenerlo fuera de pantalla durante la mayor parte de la película, una limitación que accidentalmente creó una de las películas más suspenseful de la historia. El verano de 1975 cambió Hollywood para siempre. Antes de Jaws, los estudios estrenaban sus películas prestigiosas durante el invierno, considerando el verano como un lugar de descarte. Para películas de serie B, Universal Pictures rompió con la tradición con un estreno masivo a nivel nacional respaldado por publicidad televisiva sin precedentes. El resultado fue el primer verdadero éxito de taquilla veraniego, una película que hizo que la gente hiciera filas dando la vuelta a la manzana y aumentó por sí sola el turismo en las playas de Estados Unidos. La problemática producción casi descarriló la carrera de Spielberg antes de comenzar. Filmar en el océano llevó a que barcos se cruzaran en el encuadre, miembros del equipo mareados y equipo arruinado por agua salada.
El tiburón mecánico, apodado Bruce, en honor al abogado de Spielberg, rara vez funcionaba, lo que obligó al joven director a sugerir la presencia del tiburón a través del icónico tema de 2 notas de John Williams y un trabajo de cámara creativo. Roy Scheider, quien interpretó al jefe de policía Brody, improvisó una de las líneas más famosas de la película al ver al tiburón por primera vez. Vas a necesitar un barco más grande. Este momento no guionizado capturó a la perfección la impactante realización del personaje y se convirtió en una cita instantánea. El monólogo de Robert Shaw sobre el USS Indianapolis se encuentra entre los discursos más grandes del cine. El actor, que luchaba con el alcoholismo, según se informa, bebió mucho antes de su primer intento en la escena, lo que la hizo inutilizable. Regresó al día siguiente, sobrio y preparado, y contó la escalofriante historia en una sola toma, que dejó al equipo sin palabras. La producción de la película se extendió 100 días sobre el calendario y costó millones más de lo previsto. Los ejecutivos de Universal consideraron despedir a Spielberg, pero el jefe de producción, Sid Sheinberg, protegió al joven director. Su fe fue recompensada cuando Tiburón recaudó $470 millones a nivel mundial contra un presupuesto de $9 millones. Más allá de su impacto comercial, Tiburón revolucionó cómo se podían contar historias en la pantalla. Su secuencia de apertura, donde una joven es atacada por un depredador invisible, estableció nuevos estándares para crear tensión a través de la sugerencia en lugar de la imaginería explícita. La estructura de la película, con su construcción perfecta en 3 actos que culmina en el enfrentamiento final entre hombres y naturaleza, se convirtió en un modelo para innumerables éxitos de taquilla que siguieron. Tiburón ganó 3 premios de la Academia y efectivamente inventó el modelo de taquillazo veraniego que aún domina Hollywood. Catapultó a Spielberg de ser un prometedor recién llegado a director de primera categoría y demostró que las películas de género podían alcanzar tanto éxito crítico como comercial cuando se realizaban con visión y maestría. 1976. Taxi Driver. Martin Scorsese pensó que Taxi Driver sería su última película. Casi en bancarrota y adicto a la cocaína, vertió su oscuridad en una película tan perturbadora que estaba seguro de que acabaría con su carrera. La ciudad de Nueva York, a mediados de los años 70, era un pozo de crimen, corrupción y decadencia urbana, el escenario perfecto para la exploración de la alienación por parte del guionista Paul Schrader. Schrader escribió el guión en solo 2 semanas, durante una crisis personal, viviendo en su coche después de que su matrimonio colapsara. La intensidad febril del guión atrajo a Scorsese, quien vio en el problemático veterano de Vietnam, Travis Bickle, un reflejo de su propia condición de forastero. Robert De Niro, preparándose para el papel, obtuvo su licencia de taxista y pasó meses conduciendo taxis por Nueva York. Durante los descansos de la filmación, recogía pasajeros para mantenerse en personaje. Su transformación física incluyó un corte de pelo mohawk que era tan impactante en ese momento que tuvo que usar sombreros en público para evitar confrontaciones. La escena más famosa de la película, De Niro confrontándose a sí mismo en el espejo con «¿Me estás hablando a mí?», fue en gran parte improvisada. El guión simplemente decía «Travis se mira en el espejo». De Niro luego explicó que estaba canalizando a Bruce Springsteen, quien había utilizado llamadas similares al público en conciertos a los que De Niro había asistido. Jodie Foster, con tan solo 12 años, cuando fue elegida como la prostituta infantil Iris, requirió extensas pruebas psicológicas para asegurar que el papel no la perjudicara. Sus escenas con De Niro fueron estrechamente vigiladas, y más tarde reveló que no comprendía completamente los aspectos más oscuros de la película hasta que la volvió a ver siendo adulta. Algún día llegará una verdadera lluvia y limpiará toda esta escoria de las calles. Esta línea encapsuló la visión del mundo distorsionada de Travis y su complejo mesiánico violento. Se ha vuelto tan emblemático del vigilantismo urbano que ha sido referido en todo, desde cómics hasta discursos políticos. El baño de sangre culminante de la película fue calificado inicialmente como X por la MPAA. Scorsese, en un movimiento inteligente, desaturó los colores para que la sangre fuera menos vívida, asegurando una calificación de R sin cortar ni un fotograma. Esta técnica se ha convertido en una práctica estándar para los directores que manejan preocupaciones de censura. Bernard Herrmann, quien compuso partituras icónicas para los clásicos de Hitchcock, completó la inquietante banda sonora de Taxi Driver solo unas horas antes de su muerte. La música jazzística y discordante complementaba perfectamente la psique fracturada de Travis y la amenaza nocturna de Nueva York. Taxi Driver ganó la Palma de Oro en Cannes y recibió 4 nominaciones al premio de la Academia. Su influencia trasciende el cine. La película ha sido citada como inspiración para intentos de asesinato, tendencias de moda y muchas otras películas que exploran la alienación urbana. Sin Taxi Driver no habría Joker, ni Drive, ni Nightcrawler. 1977, Star Wars.
George Lucas estaba tan convencido de que Star Wars fracasaría que se saltó el estreno para ir de vacaciones a Hawái. Mientras tanto, los dueños de los cines suplicaban por más copias a medida que las filas se extendían por cuadras en todo el país. A mediados de la década de 1970, el cine estaba dominado por historias crudas y pesimistas, reflejando el desencanto posterior a Vietnam y al escándalo de Watergate. Lucas, inspirado por las series de Flash Gordon y los escritos de Joseph Campbell sobre mitología, se atrevió a crear algo radicalmente diferente, una fantasía espacial sincera llena de optimismo y fronteras morales claras. La 20ª Century Fox le dio a Lucas $11 millones para hacer su ópera espacial, considerada una apuesta enorme en un concepto no probado. Los ejecutivos del estudio eran tan escépticos que permitieron a Lucas quedarse con los derechos de comercialización en lugar de un honorario de director más alto, una decisión que les costó miles de millones, ya que los juguetes, la ropa y los productos asociados de Star Wars crearon un imperio de licencias. La producción de la película en Túnez y Londres estuvo plagada de problemas. El primer día de rodaje en el desierto fue interrumpido por la primera tormenta de lluvia en Túnez en décadas. Los disfraces se desmoronaban, los props fallaban y los miembros del equipo dudaban de la visión de Lucas. Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford, todos relativamente desconocidos en ese momento, formaron un vínculo a través de su escepticismo compartido sobre los diálogos y el concepto del proyecto. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi, eres mi única esperanza. Esta súplica, emitida por el holograma de la princesa Leia, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine. El efecto visual se logró mediante una técnica notablemente simple. Fisher fue filmada y luego la grabación se reprodujo en el set para crear la apariencia holográfica. Los efectos especiales revolucionarios fueron creados por Industrial Light and Magic, una compañía que Lucas formó específicamente para Star Wars después de descubrir que Fox había cerrado su departamento de efectos. Muchas técnicas fueron inventadas sobre la marcha, incluyendo el uso de movimientos de cámara controlados por computadora para crear las batallas espaciales dinámicas que dejaron al público sin aliento. La Guerra de las Galaxias se estrenó en solo 32 pantallas, pero rápidamente se expandió a medida que el boca a boca creó una demanda sin precedentes. Su recaudación inicial de $775 millones en todo el mundo eventualmente se multiplicaría mediante reestrenos y ediciones especiales. La película recibió 10 nominaciones al Premio de la Academia, ganando 7, y reconocimiento especial por sus innovadores efectos visuales. Más allá de su éxito comercial, Star Wars cambió fundamentalmente Hollywood. Revitalizó el concepto del blockbuster de 4 cuadrantes, transformó la venta de productos derivados de las películas de algo secundario a una fuente de ingresos esencial, fue pionero en efectos visuales modernos y creó un renovado apetito por contar historias míticas y esperanzadoras después de años de cinismo. Sin Star Wars, el cine de franquicia moderno tal como lo conocemos simplemente no existiría. 1978. The Deer Hunter. Michael Cimino añadió escenas a The Deer Hunter durante el rodaje sin que el estudio lo supiera, casi duplicando el presupuesto y el tiempo de duración. Los ejecutivos de Universal estaban furiosos hasta que vieron el montaje final. A finales de la década de 1970, fue la primera vez que Hollywood confrontó directamente el trauma de Vietnam. El director Michael Cimino, quien había exagerado su propio servicio militar, creó una épica de 3 horas que sigue a trabajadores del acero de Pensilvania, quienes se alistan y son transformados para siempre por sus experiencias. La representación implacable del costo psicológico de la guerra en la película resonó con las audiencias que aún procesaban las secuelas del conflicto. Robert De Niro, recién salido de Taxi Driver, se sumergió en la preparación, viviendo con trabajadores del acero, aprendiendo la ruleta rusa y realizando sus propias acrobacias. Para las escenas de la ruleta rusa, De Niro insistió en usar un arma con una bala real en la recámara, aunque con un escudo protector para evitar accidentes. El miedo auténtico en pantalla provino de un peligro real. Christopher Walken, que interpretó a Nick, perdió 20 libras durante la producción para representar el deterioro de su personaje. Su interpretación espeluznante le valió un premio de la Academia y lo estableció como uno de los actores más distintivos de Hollywood. Meryl Streep, en uno de sus primeros papeles en cine, se unió a la producción después de que su pareja, John Cazale, fuera elegido, sabiendo que él estaba muriendo de cáncer. Universal intentó reemplazar a Cazale cuando se enteraron de su enfermedad, pero Streep y De Niro amenazaron con abandonar si lo removían. Un solo disparo, un solo disparo. Este mantra, repetido por el personaje de De Niro sobre la caza de ciervos, se convierte en una trágica ironía cuando se aplica a los juegos de ruleta rusa. El paralelo entre la caza y la guerra, la preparación psicológica, el momento de violencia, la secuela forma el núcleo filosófico de la película. Las controvertidas secuencias de ruleta rusa, aunque no están basadas en prácticas documentadas de la guerra de Vietnam, se convirtieron en las escenas más icónicas de la película. Su intensidad se logró mediante efectos prácticos y una tensión genuina en el set.
Cimino supuestamente disparó un arma cerca de los oídos de los actores sin previo aviso para capturar reacciones auténticas de sobresalto. La secuencia de la boda, que abre la película, fue originalmente escrita como una escena breve, pero Cimino la amplió a casi 1 hora en pantalla. Esta decisión, tomada sin la aprobación del estudio, estableció las relaciones de los personajes y la comunidad antes de que su mundo se desmorone. Un riesgo narrativo que rindió enormes beneficios. El Cazador ganó $49 millones frente a 15 millones de presupuesto y ganó 5 premios de la Academia, incluyendo Mejor Película y Director. Su inquebrantable examen del impacto psicológico de la guerra influyó en generaciones de cineastas y ayudó a Estados Unidos a procesar un conflicto que había tenido dificultades para entender. Sin The Deer Hunter no existirían Platoon, ni The Hurt Locker, ni American Sniper. 1979, Apocalypse Now. Francis Ford Coppola hipotecó su casa y viñedos para financiar Apocalypse Now tras excederse en millones de dólares en el presupuesto. Más tarde confesó: estábamos en la jungla, éramos demasiados, teníamos acceso a demasiado dinero, demasiado equipo, y poco a poco nos fuimos. Insano. A finales de la década de 1970, Estados Unidos todavía estaba procesando Vietnam, y la adaptación alucinante de Coppola de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad trasladó la exploración del colonialismo de la novela a la locura de la guerra. Lo que comenzó como un rodaje de 14 semanas en Filipinas se extendió a 16 meses de catástrofe, casi destruyendo a todos los involucrados. Un tifón destruyó los decorados 3 semanas después de comenzar el rodaje, forzando una pausa de 2 meses. Martin Sheen sufrió un ataque al corazón a los 36 años, alejándose del set antes de ser encontrado y hospitalizado. Coppola reemplazó al protagonista original, Harvey Keitel, por Sheen después de una semana de rodaje. Luego amenazó con suicidarse varias veces mientras la producción se salía de control. Marlon Brando llegó extremadamente obeso y sin preparación, sin haber leído el material original, lo que obligó a Coppola a filmarlo en sombras y reescribir el final en el voló. Dennis Hopper y Brando se negaron a trabajar juntos después de una enemistad de larga data, requiriendo que las escenas se filmaran por separado y se editaran juntas. La famosa secuencia de apertura, con la cara de Sheen superpuesta sobre la jungla en llamas, se filmó después de la fotografía principal, y cuando Coppola se dio cuenta de que necesitaba una introducción más fuerte. Muchos miembros del equipo creían que estaban haciendo un desastre que nunca se lanzaría. El horror, el horror. Las últimas palabras, susurradas por Brando como el coronel Kurtz, se convirtieron en una de las líneas más citadas del cine, a pesar de haber sido improvisadas durante un divagar incoherente. Monólogo. Coppola revisó horas de reflexiones filosóficas de Brando para extraer material útil. El ataque en helicóptero, acompañado de la cabalgata de las Valquirias de Wagner, requirió helicópteros militares filipinos, que con frecuencia eran llamados para luchar contra los rebeldes, interrumpiendo el rodaje. La secuencia tomó meses en completarse, pero creó una de las escenas de guerra más icónicas jamás filmadas. El infame sacrificio de búfalo de agua al final de la película fue un ritual real, realizado por tribus locales, filmado sin interferencia. Esta escena controvertida provocó acalorados debates sobre la ética del cine y la documentación cultural frente a explotación. Apocalypse Now se estrenó en Cannes como una obra inacabada en progreso y compartió la Palma de Oro a pesar de reacciones iniciales mixtas. La película finalmente recaudó $150 millones en todo el mundo contra un presupuesto inflado de $31,5 millones. Recibió 8 nominaciones al Premio de la Academia, ganando por cinematografía y sonido. Más allá de su problemática producción y éxito comercial, Apocalypse Now redefinió cómo la guerra podía ser retratada en pantalla, no como un combate directo, sino como un descenso al caos psicológico. Sus imágenes oníricas, ambigüedad moral y enfoque en los efectos deshumanizantes de la guerra influenciaron a innumerables cineastas. Generaciones. Sin Apocalypse Now, no habría Full Metal Jacket, no Jarhead, no Zero Dark. 30. Los años 1970 nos dieron un cine que todavía atormenta nuestros sueños e inspira a cineastas hoy. 7 directores que se negaron a comprometerse. 7 visiones que transformaron lo que las películas podían lograr. 7 películas que capturaron las contradicciones de Estados Unidos durante su década más turbulenta. ¿Qué obra maestra nos perdimos? ¿De qué año cambiarías la selección? Déjanos saber en los comentarios abajo. Dale me gusta y suscríbete para más inmersiones en las eras más transformadoras del cine.